Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos listos de este lado, ya están listos de este lado. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa Universitario del Libro. Como saben perfectamente, porque venimos todos con el espíritu lleno de memoria y de cariño, nos reunimos ahora para tejer, coser, formar, armar un homenaje a la memoria de alguien que fue querido por todos ustedes y por todas las partes que están aquí de este lado de la mesa, que es Ignacio Solares. ¿Y cómo se hace un homenaje? ¿Qué tendríamos que hacer o pensar en un homenaje? Bueno, primero, institucionalmente, evidentemente hay una labor por hacer y por reconocer, no solo de la UNAM, sino de la propia Coordinación de Difusión Cultural. Pero en este caso, lo que preferimos es armar una serie de anécdotas de cariño, de amor, de amistad, de compañerismo, porque eso fue Ignacio Solares para todos quienes estamos aquí, para todas las que estamos aquí. Así que decidimos hacer algo entre amigos y hacer sobre todo algo que se refiriera, claro, a la trayectoria de Ignacio Solares, pero también a sus diferentes perspectivas y a los diferentes Ignacio Solares. Así que por eso armamos un programa un poquito diferente a lo que habitualmente hacemos. El martes pasado se comenzó en el auditorio del MUAC con la trayectoria dramatúrgica. Se leyeron algunos textos de la dramaturgia de Ignacio Solares y lo que vamos a hacer hoy es distinto. Hoy vamos a hablar de los diversos Ignacio Solares. Así que por eso, y desde luego mi agradecimiento a quienes se entusiasmaron mucho con nuestra invitación, está con nosotros Martín Solares, que va a hablar sobre Ignacio Solares, el escritor. Y gracias, Martín, por estar con nosotros. Martín es de otros Solares. Martín es de Solares, pero de los otros, tan pequeño. Él es narrador, ensayista, novelista y, bueno, alguien muy divertido y con una visión muy particular de lo que hace la gente con su escritura. Va a estar también Pepe Gordon con nosotros, ustedes también ya lo conocen, un muy querido amigo de Ignacio, editor, novelista, traductor, periodista cultural, extraordinario divulgador de la ciencia, así que muchísimas gracias. Pepe nos va a hablar. Pepe Gordon nos va a hablar sobre Ignacio Solares, el otro. Tenemos también, desde luego, a Javier Sicilia, un radical amigo y compañero de Ignacio Solares, ya también lo conocemos, él es poeta, ensayista, novelista, traductor y, si me permites, activista. Y me gusta presentarte con esta idea de resistencia y siempre de lucha y de justicia que tiene mucho que ver también con Ignacio. Así que bienvenido, querido Javier. Que nos va a hablar, Javier, de esta versión y visión espiritual de Ignacio Solares. Desde luego nos acompaña también como organizadora y como participante la doctora Rosa Beltrán, que también ya todos ustedes conocen, como novelista, como cuentista, como ensayista, como traductora, pero también como coordinadora de difusión cultural y jefa mía. Muchas gracias, querida Rosa, por la amistad con Ignacio. Rosa nos va a hablar un poco de la trayectoria en la gestoría cultural y en la universidad, uno de los grandes corazones de Ignacio Solares. Pero sin duda el gran corazón de Ignacio pues es Mirna. No puedo, Mirna, más que decirte que estoy emocionada y muy conmovida que nos acompañes hoy. Cuando planeábamos este homenaje pensábamos que había algo imprescindible para hablar de Ignacio hoy, que es ¿quién era Ignacio Solares lector? ¿Quién fue el lector Ignacio Solares? Y desde luego absolutamente nadie más que Mirna Ortega, mi queridísima amiga y compañera Mirna Ortega, y sobre todo el gran amor de Ignacio Solares, podría haber hablado de él. Guadalupe Alonso no solo es moderadora hoy como parte fundamental de esta Casa Universitaria del Libro que ella dirige, sino también como una colega y compañera entrañable del propio Ignacio Solares. Los dejo en voz de ella como moderadora de la mesa, pero quiero cerrar con un texto que escribió Ignacio Solares por allá en marzo de 2005 en la revista de la universidad,
la que dirigió con tanto cariño, con un texto que decía Los escritores y la muerte. Y el título de este texto decía, y ya con esta me despido. ¿A qué más puede aspirarse en esta pobre vida, dure cuanto dure? La historia de una vida es, en el fondo, sus sueños y sus fabulaciones sobre la muerte, para enfrentarla o para negarla. Hay quienes prefieren mirarla como una posibilidad futura, mientras más remota mejor, y estamos los morbosos que nos regodeamos en su inminencia y que concluimos, solo lo que da sentido a una muerte da sentido a la vida. Así que demos sentido a la vida y a la muerte de Ignacio Solares. Pues bienvenidos a la Casa Universitaria del Libro. Muchas gracias, Anel, muchas gracias a la Dirección de Literatura, a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a Mirna, por supuesto, por todo el empeño que han puesto y han hecho posible este homenaje. Voy a dar la palabra primero a José Gordon. José Gordon se va a tener que ir de inmediato porque tiene un viaje en puerta. Pero bueno, yo quisiera decir que José Gordon, y no creo equivocarme, fue uno de los discípulos dilectos de Ignacio Solares, con quien escribió el último libro que se hizo a 4 manos entre él e Ignacio, un testamento de vida que lleva por título El novelista de lo invisible, y justamente sobre esta faceta de Nacho, la de El Otro, es que nos va a hablar el gran amigo Pepe Gordon. Pepe. Muchas gracias, querida Guadalupe. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, con todos los miembros de esta mesa. Y cuando estaba hablando Anel justamente del problema de la vida y la muerte y cómo tiene significación, recuerdo un poema que le encantaba a Nacho Solares, de León Felipe, que se llama El Salto, y que dice: somos como un caballo sin memoria, somos como un caballo que no se acuerda ya de la última valla que ha saltado. Venimos corriendo y corriendo por la larga pista de siglos y de vez en vez la muerte, el salto. Y nadie sabe cuántas veces hemos saltado para llegar aquí, ni cuántas veces saltaremos para llegar a Dios, que está sentado al final de la carrera esperándonos. Saltamos, corremos, giramos, brincamos, vamos de tumbo en tumba dando brincos, dando vueltas, vamos de tumbo en tumba entre el pañal y el sudario. Y eso es justamente lo que tiene que ver con esta vida que tiene significado precisamente de cara a la muerte, pero también de cara a la existencia, a lo que se vivió, a lo que de alguna manera se descubrió. Y me ha tocado hablar el día de hoy de la faceta de Solares, el otro. Y para mí es muy claro, es que cuando estamos hablando de un homenaje a Ignacio Solares que viene desde la admiración, estamos hablando de Solares el otro. En estas palabras resuena el título de la novela Madero el otro, una novela que nos permitió entender el perfil de Francisco I. Madero más allá del apunte histórico y biográfico, para penetrar su interior, sus sueños, su contacto con el espiritismo, sus pesadillas, sus esperanzas, la forma en que respiraba, el hilo y la cadencia de su pensamiento. ¿Cómo es posible lograr esto? La dificultad está marcada por uno de los novelistas que más admirábamos Ignacio Solares y yo, Isaac Bashevis Singer, quien decía que la primera mujer que amó en su vida le dijo que ella tenía la extraordinaria facultad, la extraña facultad de saber lo que se movía en el interior de otra persona. Podía leer sus pensamientos, sus deseos más íntimos. Le comentaba a Bashevis, esta mujer, que ella no estaba alardeando. A veces no era muy conveniente enterarse de lo que alguien vive por dentro. Por eso decía, Dios nos había dado un cráneo, para que nadie pudiera asomarse en los espacios que no queremos mostrar. A pesar de esta advertencia, justo ese es el trabajo del novelista, quien en especial como un creador, como Ignacio Solares,
dedicó toda su vida a sondear y explorar lo que está detrás de nuestras miradas, lo que le interesaba de la manera más profunda, cómo se logra traspasar el cráneo de un personaje, cómo se logra penetrar los rincones más íntimos de los personajes que, como todos nosotros, nos reunimos ahora en torno al ritual de la lectura de los libros de Ignacio. Una de las claves es penetrar la otredad, lo que rebasa tanto al creador como al recreador. Y esto creo que es interesante porque la literatura tiene dos momentos que son fundamentales y es tan importante el creador como el recreador. Y entonces, para ser otro, tenemos que salir de nosotros mismos. Y hoy les vamos a proponer que hacer este ejercicio para asomarnos a Solares el otro. Y para ello, nada más les pido que imaginen a Ignacio Solares sentado en su estudio, dejándose invadir por la noche. Está en silencio, contempla la luz de las estrellas que se filtran en la memoria, porque hay veces que podemos ver las estrellas directamente, pero también están las que están filtradas por nuestra memoria. Y de repente se le enciende la palabra intervalo. Ustedes saben que Ignacio siempre era un pescador de minucias, de pequeñas palabras, de pequeños momentos en donde encontraba atisbos que verdaderamente eran iluminadores. Y entonces, uno de esos atisbos fue el descubrimiento de la palabra intervalo. Y creo que hoy nos vamos a llevar algo muy hermoso, porque para Ignacio ese descubrimiento de la palabra intervalo, y para nosotros como lectores descubrir lo que quiere decir la palabra intervalo, es una clave vital, es una clave para entender nuestras vidas y una clave también para entender lo que los libros nos revelan. Entonces se pone de pie Nacho y busca un libro en donde aparece un poema hindú que se llama el Vijnana Bhairava, y se sienta de nuevo y empieza Nacho a escribir un apunte que le explica y le explicará lo que está haciendo en la novela Madero el Otro y en toda su obra, en todas sus novelas. ¿Qué pasa si hay dos o más versiones sobre lo que le aconteció a un personaje histórico o a un personaje anónimo que estamos creando? Cuando estamos hablando del novelista, ¿qué elección va a tener de hacia dónde se va a dirigir, ya sea un personaje anónimo o un personaje histórico, un personaje creado por nosotros mismos o un personaje histórico del cual tenemos varias versiones? Y entonces, ¿por qué registro nos vamos a inclinar? El poema le contesta a Nacho, y esto él lo escribe en uno de sus libros. En el momento en que se perciben dos cosas, por más contradictorias que sean, tomando conciencia del intervalo que se crea entre ellas, hay que ahincarse en ese intervalo. Si se eliminan simultáneamente las dos, crean entonces en ese intervalo se puede asomar a el resplandor de la realidad. Resplandece la realidad cuando estamos en ese momento entre uno y lo otro. Si nos colocamos en ese intervalo, en ese huequito, porque si lo queremos leer de otra manera, podríamos decir que es un como hueco, un vacío que está entre las cosas, vamos a apreciar la gran felicidad que siente Nacho con este hallazgo. Yo creo que fue uno de esos hallazgos definitivos en su obra literaria, porque le explica lo que ha estado haciendo. Estamos en el intervalo entre una palabra y la otra. Y aquí justamente en este momento, cuando todos estamos sentados, incluso en este momento, mientras va corriendo una palabra y va corriendo la otra, si pudiéramos tener un poquito de silencio interno, nos daríamos cuenta que estamos rodeados del intervalo. Está entre una palabra y otra
entre una idea y otra, entre un relato y otro. Desde ahí podemos espiar las palabras que siguen. Pero no tan solo las palabras que siguen, que eso es, digamos, la clave del trabajo poético. Poder estar en el intervalo nos permite asomarnos a la palabra que debe de seguir. También podemos espiar las escenas que siguen, los tiempos que se van hilando desde ese silencio y van tejiendo novelas. Ahí está claramente la otredad radical que se experimenta en la literatura. Así, por ejemplo, Nacho nos dice que puedes amanecer en el cuerpo de una persona insomne que quiere salir de su casa y vivir en las noches a sola en otros departamentos para evitar los ruidos que no lo dejan dormir. Esto ocurre en su novela El sitio. O, por ejemplo, amanecer en el cuerpo de un hombre desconocido, como ocurre en su novela Anónimo, o morar dentro del espíritu de Francisco I. Madero en el momento en que está muriendo. Nacho coloca su atención en un intervalo que en la tradición cabalística es llamado fuego blanco. O sea, el intervalo se conoce como fuego blanco. La escritura es fuego negro, las letras son negras, pero se escriben sobre fuego blanco. Los espacios e intervalos entre las letras y las palabras. Si la percepción se encuentra en el intervalo, la escritura puede asomarse, como en la novela Nen la inútil de Ignacio Solares, desde un ojo que ve distintas épocas porque está situado esa mirada y ese ojo fuera del tiempo, está situada en el intervalo. Tal vez por eso le interesaba tanto a Nacho en dónde estaban asentadas las miradas de los novelistas. En varias ocasiones les puedo decir que le oí a Nacho decir que Vicente Leñero tenía la tentación en su narrativa de ser una especie de ojo de Dios, que lo podía ver desde un lugar en donde podía uno desembocar a cualquier tiempo, a cualquier momento, a cualquier lugar, a cualquier espacio. Nacho hablaba de ese mismo registro, pero en términos del intervalo. Una brecha que, de acuerdo con textos muy antiguos, podría ubicarse entre lo absoluto y lo relativo, entre la nota musical y el silencio, o simplemente en un parpadeo, entre un abrir y cerrar de ojos, que eso es la vida. Y en ese parpadeo nos asomamos a la nota existencial de Ignacio Solares, que podría resumir en dos imágenes que brillan de manera intensa. Nos dijo Anel que la clave hoy es también compartir algunas de estas imágenes que nos han tocado en la vida y obra de Nacho Solares. Y hay dos imágenes que rescato, porque tienen que ver justamente con esta capacidad de asentar la mirada desde ahí. Una de ellas ocurrió, en mi caso, en el intervalo entre el sueño y la vigilia. También hay intervalos entre los sueños y la vigilia. Y desde ahí soñé con un libro. Era una nueva novela de Ignacio Solares sobre Plutarco Elías Calles, pero que él aún no había escrito, porque había escrito una obra de teatro, pero no había escrito una novela. Y creo que la imagen fue tan clara que le hablé por teléfono en la mañana. Le digo, y creo que ahora todos los que estamos aquí, desde la otredad, desde el intervalo, entre las palabras y los silencios, podemos ver ese momento en que le estoy hablando a Nacho Solares. Y Nacho se queda en silencio. Tiempo después, Nacho escribiría que se le habían quedado un montón de escenas que le parecían fundamentales para entender a Calles y que se le habían quedado en el tintero desde que había escrito esa obra de teatro sobre el jefe Máximo. Lo empezaba a intentar escribir una novela. Dice Nacho, el pleno convencimiento llegó cuando una mañana, sin ningún antecedente, me habló mi amigo Pepe Gordon y me dijo, soñé que estabas escribiendo una novela sobre Calles, sucesiones espiritistas y Gutiérrez Tibón. Sus palabras, las palabras de Nacho, que me contesta en ese momento, lo pintan de cuerpo entero y yo diría, ya que estamos hablando de la otredad, de espíritu entero.
simplemente dijo, había que continuar, había que escribir esa novela. Cuando lo comentamos en el diálogo que sostuvimos en el libro Novelista de lo Invisible, le dije que en mi sueño vi incluso la portada de esa novela, que por cierto no coincidió con la que realmente apareció. Y Nacho se atacó de risa contagiosa, con una alegría que movía su cuerpo desde el vientre y se le escapaba hasta los ojos. La otra imagen, en este abrir y cerrar de ojos de la otredad, tiene que ver con los últimos días de la novela de su vida, de ese intervalo que fue su vida también dentro de el salto del que nos ha hablado León Felipe. Antes de partir, fue acompañado amorosamente por su familia, por sus queridos hijos, pero también arropado por sus propias palabras de la novela No hay tal lugar, que le leía en esos instantes su entrañable esposa Mirna Ortega, y que son una especie de versión mexicana de un fragmento del libro tibetano de los muertos. Miren las palabras de Nacho, y lo que me parece muy hermoso es cómo esas palabras lo acompañaron, lo arroparon. Dice su novela: flotas en ese gran río liso y silencioso que fluye con tanta serenidad que podría pensarse que el agua está dormida, un río dormido, pero fluye irresistiblemente. La vida fluye silenciosa e irresistiblemente hacia una paz viviente, tanto más profunda, tanto más rica y fuerte, cuanto que conoce sus dolores y desdichas. Los conoce y los acoge y los convierte en una sola sustancia, y hacia esa paz estás flotando ahora, flotando en ese río liso y silencioso que duerme, pero que es irresistible. Y yo floto contigo. Vamos juntos, flotamos sin esfuerzo alguno. Yo te acompaño. No tenemos que hacer nada, pensar nada. Me abandono contigo, permito que también me arrastre. Pedimos a ese irresistible río dormido de la vida que nos lleve a donde va, y sabemos que a donde va, donde Él va, es a donde queremos ir, a donde debemos ir, por el río dormido hacia la reconciliación total, y por sobre el río, el cielo pálido y las nubes blancas, y cuando uno las mira, empieza a flotar hacia ellas. Sí, flota hacia arriba, y el río es ahora un río en el aire, un río invisible que nos lleva cada vez más alto. Salimos de la calurosa llanura y sin esfuerzo vamos hacia la frescura de las montañas. Qué fresco es ahora el aire, fresco y puro, cargado de vida. Abandona este pobre y viejo cuerpo, ya no lo necesitas. Deja que se desprenda de ti. Suéltate ahora, suéltate del todo. Deja aquí ese cuerpo gastado y sigue adelante. Sigue, avanza hacia la luz, hacia la paz, hacia la viva paz de la clara luz. Termina Nacho. Ignacio Solares se despidió con un final de novela inédito y lleno de luz, de sorpresas y hasta de humor surrealista, parte básica de su ser, como la aparición real de una corona en el sepelio que venía firmada por Francisco I. Madero. Desde el silencio vemos claramente cómo aparece la sonrisa del Solares de siempre y de Solares el otro, que nos recuerda que el espionaje de los novelistas de lo invisible, al revelarnos lo que sucede en nuestro interior, descubren las más grandes virtudes de la literatura. El milagro de constatar desde el intervalo que somos una soledad acompañada. Muchas gracias, querido Nacho. Muchas gracias, Pepe, que tengas muy buen viaje.
Qué gusto que hayas podido venir y tomarte este tiempo para hablar de Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Vamos a seguir con Martín Solares. Martín Solares compartió también muchos momentos con Ignacio. Son tocayos de apellido, sin que haya ningún parentesco entre él y Nacho. De no ser por el que quedó sellado por un mutuo interés en la novela y el de ser durante tantos años vecinos, lo cual lo sigue siendo, vecino de Mirna y de Nacho. Te dejamos la palabra, Martín, para que hables sobre el editor, narrador y ensayista que fue Ignacio Solares. Muchísimas gracias, Guadalupe. Bueno, primero quiero darles las gracias a todos por estar aquí esta noche. Y bueno, decir que es un honor realmente hablar siempre de los maestros que uno admiró y que uno sigue admirando. Es el caso de lo que yo siento por la obra de Ignacio Solares y por la persona, pues siento un enorme agradecimiento. Siempre fue una estupenda amistad conmigo. Y si hablo un poquito a prisa es solamente porque se me está acabando la batería y traigo el texto en el teléfono. No vayan a creer ustedes que es por una mínima falta de respeto. Entonces, yo quería hablar de esa experiencia de haber platicado mucho, por fortuna, con Mirna e Ignacio. Bueno, voy a tratar de ser malo pero breve. Bueno, si lo comparamos con otros escritores mexicanos del siglo XX, salta a la vista. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno. Si lo comparamos con otros escritores mexicanos del siglo XX, salta a la vista que Ignacio Solares fundó muy pronto su propia rama en el árbol de la novela. Siguiendo los pasos de su maestro Juan José Arreola, que exigía distinguir el lenguaje vivo de las palabras muertas, a Ignacio Solares le interesaba la literatura habitada por el espíritu. Es famoso su primer encuentro con Arreola, cuando Ignacio le llevó su primer cuento para que lo revisara, escrito sin ningún signo de puntuación, siguiendo la escuela de los primeros escritores surrealistas. Cuando vio eso, el autor de Zapotlán le alzó la vista y le dijo: ¿para qué quiere practicar la escritura automática? Y Ignacio le dijo: pues para que se manifieste mejor el inconsciente. El inconsciente se manifiesta mejor cuando uno usa la puntuación, le dijo. Toda la literatura da fe de ello, amigo mío, le dijo. Acto seguido, Arreola tomó una pluma y se concentró en marcar cada punto y coma que fue necesaria. A partir de entonces no hay una sola obra de Ignacio Solares en la cual el espíritu no sigue las reglas de la puntuación y ortografía. Porque no le permitieron crear su propia puntuación, Ignacio Solares se esmeró en consolidar su propia estrategia literaria, eso sí lo logró. Convencido, como Isaac Dinesen, de que hay que trabajar con lo visible, pues ello nos llevará a lo invisible, Ignacio Solares escribió 2 decenas de novelas en las cuales la pregunta por lo intangible tiene un lugar privilegiado. Pero eso ya lo saben ustedes, sus lectores, que sin duda han disfrutado sus libros. Si algo ha distinguido la obra de Ignacio Solares a lo largo de los años es que tanto a través de los personajes históricos que desarrolló como mediante aquellos seres ficticios que surgieron de su imaginación, la búsqueda de la identidad se dirige a esos temas poco abordados en la narrativa, pero que también constituyen parte esencial de la existencia humana, como lo son los instantes en los que se atestiguan los momentos críticos de la vida interior. Mientras que la abrumadora mayoría de los narradores contemporáneos cuenta la vida de los personajes como si esta fuera la única cara de la moneda, cada novela de este narrador de Chihuahua se pregunta con una curiosidad a toda prueba si la conciencia humana prosigue después de la muerte. En una plaza de toros o ante una novela, cualquiera de nosotros se pregunta qué va a suceder en cuanto aparezcan, qué va a aparecer en cuanto, sí, desapareció mi texto, pero ya apareció otra vez. Decíamos que en una, plaza de toros o ante una novela, cualquiera de nosotros se pregunta qué va a suceder en cuanto aparezcan los personajes del drama, mientras que las novelas de Ignacio Solares nos preguntan si viviremos de espaldas al misterio que sigue después de la vida. A través del diálogo que siempre establece con los protagonistas, sus libros nos invitan a encarar una de las preguntas esenciales de la vida. Esto explica quizá la buena fortuna que ha acompañado y seguirá acompañando a sus libros. En lo que se refiere a esa mezcla afortunada de puntuación y espíritu, entre todas sus novelas sobresale también, voy a elegir la misma novela que José, Madero el Otro, una fuente constante de asombro gracias a los hechos ahí narrados y una clase magistral sobre el arte de narrar, sin importar qué tan conocido o popular sea el protagonista. Se trata de una de las novelas mexicanas más espectaculares desde el punto de vista del tema y de la arquitectura.
tan lograda como la reinvención que hizo del dictador Antonio López de Santana, Enrique Serna, La insólita vida de Guillén Lombardo, contada como un thriller por Gonzalo Lizardo, El Benito Juárez, recreado por Eduardo Antonio Parra, o la mirada surrealista que le lanzó Fernando del Paso a la intervención francesa en México y que consiguió darle vida a Juárez, a Maximiliano y a Carlota. En Madero el Otro, Ignacio Solares exploró uno de los personajes más relevantes en la historia de este país y le quitó de encima décadas de petrificación provocadas por el discurso y la cultura oficial y puso en el centro de la trama lo etéreo y lo invisible. En lugar de contar las vidas de los héroes de la revolución desde la cresta conocida de la ola, Ignacio Solares contó esas novelas desde la espuma que se desvanece. Dirán ustedes que Madero el Otro parece hecha con nada y hoy les dirían que precisamente esa nada es el arte de la literatura. Madero el Otro es una novela portentosa. Aunque Solares tuvo acceso a material privilegiado que le permitió hacerse una idea más completa del personaje, el interés de esta novela no radica solamente en el material inédito, sino en los afortunados recursos literarios que él empleó para narrar los momentos más duros en la vida de este revolucionario y entre ellos, por supuesto, pues las sesiones espiritistas en las que se vio inmerso. A diferencia de otros libros igualmente logrados de Solares como Columbus, que avanza a velocidad de relámpago por una carretera bien definida, o Anónimo, esa esmerada estructura bifronte que va avanzando en dos carriles muy bien definidos, en Madero el Otro la narración gira 7 veces en torno al instante en que un asesino dispara el tiro de gracia en contra del prócer. Desarrolla, para asombro nuestro, el camino singular de traiciones y pasos que lo llevaron hasta ese momento y regresa a ese último latido de nuevo, antes de que el personaje deje de percibir este mundo y se adentre en el misterio que sigue. El resultado es una especie de novela escrita como un huracán de 7 brazos que recorre tanto los días más violentos como los más tranquilos y aptos para la vida interior. Por su capacidad de abrir sucesivos paréntesis para ahondar en los distintos secretos del protagonista, la única novela que me viene a la mente cada vez que pienso en Madero el Otro es La vida está en otra parte de Milan Kundera. Voy a exceptuar algo que abordó con mucho más talento y un mucho mejor lenguaje y punto de vista José Gordon, y voy a contar una anécdota yo también, si me lo permiten. Desde el 2019 tengo el gusto enorme de vivir en el mismo conjunto residencial en el que habitan muchos profesores de la UNAM, un ex editor de Carlos Castaneda y ni más ni menos que Mirna Ortega e Ignacio Solares. No me cupo duda alguna de que vivíamos muy cerca cuando un día Ignacio me llamó a las 5 de la madrugada. Nunca habíamos hablado por teléfono, pero ese día me llamó a las 5 de la madrugada y me preguntó con una amabilidad sospechosa: «Buenos días, ¿hablo con Martín Solares?». «Sí, soy yo». «¿Quién es?». «Ignacio Solares». «Ignacio Solares, oye, qué gusto, soy lector tuyo, hace mucho que no te veo, fui a tu presentación, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Martín, ¿sabes qué horas son?». «Sí, déjame ver, las 5 en punto de la mañana, 5 y 2 minutos». «Exactamente, las 5 de la mañana. ¿Tú te levantas a esta hora, Martín?». No mucho, pero por lo que veo tú sí, Ignacio». Le dije: «Te felicito, seguro que a esta hora te levantas a escribir tus novelas y las escribiste todas. Ya decía yo que todos tus libros salían de la noche, del oscuro, de ese impulso inicial». «Pues no precisamente. Dime una cosa, ¿tú pediste un taxi para el aeropuerto?». Y bueno, a mí se me fue el espíritu, pero llegó el taxi. Y bueno, pues no me quedó más remedio que pedirle disculpas a mi vecino y luego, porque así se lo prometí, tuve que ir a un sitio de taxis que está en Avenida Universidad, que era el que yo usaba, a explicarles que ahí vivía, en esa calle, un Solares que viajaba a trabajar en otras ciudades en horarios ofensivos, Solares el malo, y un Solares el bueno, que jamás se levantaba para tomar taxis a esa hora. Solo así fue posible que continuara la relativa amistad que se fue ahondando, ¿sí? Bueno, Ignacio Solares era un espléndido narrador oral que guardaba centenares de historias interesantes, como va a atestiguar ese libro de José Gordon, que ustedes ya pueden encontrar por ahí, que es magnífico. Bueno, durante la cuarentena nos dimos cuenta de esto porque un grupo de amigos le solicitamos primero una entrevista y al escuchar esas anécdotas también contadas le pedimos numerosas entrevistas que se convirtieron en una reunión semanal por Zoom. Al igual que José, que se reunía para entrevistarlo científicamente y con mucha seriedad, nosotros nos reuníamos para platicar con él y que nos contara las cosas que no quería platicarle a José Gordon, ¿no? Entonces, queríamos que nos platicara las circunstancias rocambolescas por las que llegaron a sus manos las memorias espiritistas de Francisco I. Madero, su llegada a la Ciudad de México para trabajar con Julio Scherer, la historia de su amistad con Gabriel García Márquez, las distintas niveles y desniveles de su relación con Octavio Paz y su constante lealtad a Carlos Fuentes, y también su gusto por los libros que lo formaron.
Mientras estas charlas sucedían de manera paralela a la estupenda conversación que Ignacio mantuvo con José Gordon, lo que se convirtió, como les decía, en el material de Novelista de lo Invisible, era normal encontrarse con Ignacio por las calles de ese conjunto residencial en compañía de Mirna, y a veces de una enfermera que lo acompañaba a caminar, pues mientras Ignacio enfrentó la enfermedad que lo llevó a quimioterapia, nunca dejó de luchar por su salud, ni Mirna, debo decirlo, de apoyarlo un solo instante. Esa era una visión muy bonita todos los días. Como siempre, era un placer saludarlo un instante y confirmar que su admiración por Dostoyevsky y André Breton también salían a pasear. De esos encuentros surgían invitaciones a tomar un café o a comer a su casa, préstamos de libros sobre literatura fantástica que espero haber regresado y aún más conversaciones en lo que se refiere a él, siempre desbordantes de entusiasmo por la literatura. La última vez que el novelista Vicente Alfonso y un servidor fuimos a saludarlo, pues estábamos platicando con él sobre esta teoría de Michel Héris, según la cual escribir equivale a practicar la tauromaquia en cierto sentido, en la medida en que cada escritor debe invocar un tema más grande que uno mismo, como lo haría un torero al citar el toro, de modo que el reto sea real y que constituya un verdadero peligro, y que la única manera de salir vivo sea a través de una técnica literaria cada vez más impecable. Aunque Vicente Alfonso y un servidor no sabemos mucho de toreo, sí admiramos el ensayo de Leguís y estábamos interesados por las novelas de Ignacio. Así que le preguntamos a nuestro vecino cuál de todas las corridas que había visto en su vida le había impresionado más y qué le había enseñado desde el punto de vista literario. Dije, de todas. Se quedó pensando un segundo y dijo, vamos allá arriba. Nos llevó a su estudio y nos mostró una corrida en la cual el torero Paco Camino casi pierde la vida, porque se topó con un toro enorme, brutal y receloso, que ignoraba el capote y embestía directamente al torero, hasta que éste tuvo que improvisar y cambiar de estrategia, arriesgando su vida. Ignacio Solares primero nos narró la faena en detalle y después nos la mostró. Vicente Alfonso y un servidor no logramos distinguir la tensión hasta que Ignacio puso pausa y señaló dos elementos minúsculos, perceptibles en los ojos de los dos seres en tensión, y nos mostró el largo instante en que el toro y el matador cruzaban la mirada y nos dijo, ahí está todo concentrado. Durante esa tarde y a partir de esa tarde yo no he dejado de pensar que entre muchas vías diversas las novelas comienzan a escribirse cuando uno percibe esos minúsculos instantes donde la vida y la muerte están por decidirse. Creo que esa fue la estrategia que siguió el maestro Ignacio Solares de su primer libro hasta el último, de modo visible en Anónimo, en Delirium Tremens, por supuesto en Madero el Otro, en La Noche de Ángeles, en El Sitio y en Un Sueño de Bernardo Reyes, que narran una vida entera en un momento insólito. Suena sencillo, pero para ser capaz de percibir esos ángulos y encontrar la estructura y la voz adecuadas, se necesitan una sensibilidad y una cultura literaria enormes, una generosidad sin límite hacia los personajes y una serie de reglas y restricciones singulares hacia la literatura. Creo yo que así trabaja un escritor habitado por el espíritu, o al menos así lo fue Ignacio Solares. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Creo que quedó muy claro el humor, el sentido del humor que tenía Ignacio Solares y que, vaya, lo gozábamos mucho todos nosotros, ¿no? En diferentes momentos. Creo que con Javier Sicilia, Ignacio tuvo un diálogo muy interesante relacionado con el misticismo, la poesía, la religión. Me parece que el último libro que escribió Ignacio, la última novela, Juramento, nos habla de ese joven que descubre en las estrellas la espiritualidad y pues que se hace sus preguntas, tiene sus tribulaciones acerca de la religión. Creo que ese diálogo fue especialmente rico contigo, Javier. Sí, muchas gracias, Guadalupe. Buenas noches a todos y a todas. Pues me toca hablar de esa espiritualidad de Nacho que frisaba la mística. Hay mucho que hablar. Bueno, creo que Pepe ya tocó rasgos particulares al hablar de ese instante, ¿no? Esa importancia de ese lugar entre un suceso y otro, ese lugar vacío, que tiene que ver con la visión espiritual de Solares, el humor también, como ya lo planteó,
Martín Solares, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, las tradiciones místicas, los Hasidim, por ejemplo, o los budistas zen que le encantaban a Nacho también, están llenos de humor, ¿no? Es decir, la sacralidad no es como para los católicos, ¿no? A veces llena de densidad, ¿no? Sino que Nacho tenía esa manera de mirar a Dios con humor, con un gran sentido del humor. Y esto es lo que lo hace complejo. Ahorita está dando un curso sobre los novelistas católicos, Paco Prieto, y lo pone como un novelista católico a Nacho. De hecho, nos juntábamos ahí con Mirna, su esposa, Paco Prieto, Alicia Molina, Eduardo Garza, Ana Lu Valle Prieto, yo, mi esposa, nos reuníamos en torno al misterio católico, ¿no? Con Nacho Solares, es el grupo que siempre se juntó desde hace muchos años y sigue juntándose, nos seguimos reuniendo, y hablar sobre el tema católico, pues, sobre el tema de la fe, sobre el tema pues fundamental de la vida de Occidente dentro del espectro religioso. Y Paco Prieto lo mira como novelista católico, y hubo discusiones sobre el papel del escritor y su filiación, ¿no? Nacho, junto con Vicente Leñero, se veían no como católicos escritores, sino como, más bien, no como escritores católicos, sino como católicos escritores. Es decir, antes que nada, decía Vicente, decía Nacho, somos escritores. Yo creo con Nacho, digo, con Paco Prieto, que hay un sustrato católico, irremediablemente en el escritor católico, es decir, no puede prescindir de su fuente, ¿no? Pero en Nacho es muy claro, en Vicente, bueno, sumamente claro también, mucho más claro en Paco Prieto, es muy claro en mí. En Nacho no es tan claro. Nacho, digamos que su base no es el catolicismo, lo forman los jesuitas, y le guardó un amor especial y muy grande al jesuitismo, San Ignacio de Loyola, que era su santo patrono, y a esa estancia que narra precisamente en Serafín, esa noche que ya mencionó Martín Solares, o ese texto que tiene que ver con esa noche que leyó Pepe Gordon hacia el final, tiene que ver con el jesuitismo, pero en realidad la base de Nacho no es católica propiamente, aunque tenga este sustrato. Nadie puede escapar del catolicismo en México, pero su fuente es más bien cristiana, evidentemente es cristiana, y es de un cristianismo heterodoxo. Al final de su vida, recuerdo que me dijo, Javier, por fin encontré a Cristo. Así como si el muchachito que retrata en Serafín, y que es él, es en Serafín, ¿verdad? En la noche, que es él mismo, volviera a encontrar al Nacho viejo, ¿no? Pero en ese ínter de haber encontrado a Cristo acá y haber encontrado a Cristo acá, ¿no? en la adolescencia, y luego al Cristo al final, ya absolutamente nunca le había escuchado a Nacho decir con esa claridad y esa alegría, ¿no? Dice, ya lo encontré, ¿no? Sí, anduve metido en mil cosas, pero a final de cuentas todo esto me llevó a Cristo. Es muy curioso. Y en ese sentido, si era cristiano, y en el sentido más profundamente cristiano, no era la iglesia la abominaba, la institución clerical la abominaba, sino en el sentido del fundamento cristiano que es Cristo, ¿no? Y todos los significados de Cristo. Pero desde este cristianismo, Nacho le importaba descubrir
La gran pregunta de Nacho es, sí, Cristo revela a Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Y cómo es el mundo, el trasmundo? Y este Nacho juguetón, este Nacho, porque había un niño en Nacho, ¿no? Y bueno, todos lo gozamos, sus puntadas, sus anécdotas, sus chistes, que contaba chistes maravillosos. Es decir, siempre había un humor, había un hombre muy angustiado, pero había uno que respondía con mucho humor. Y lo que hacía Nacho es, yo recuerdo, vuelvo a las reuniones con los católicos, mientras nosotros estábamos en la teología sesuda o en la comprensión de espacios que son casi incomprensibles de la mística, Nacho siempre buscaba una anécdota que dislocaba todo esto, ¿no? Es decir, Nacho, yo siento que Nacho, nosotros estábamos buscando al Dios escondido, Nacho también, como si jugáramos a las escondidillas, Nacho era como el niño que jugaba a las escondidillas, y donde nosotros no lo encontrábamos o lo encontrábamos a través de lucubraciones demasiado teológicas, Nacho parecía jugar con nosotros y decirnos, ahí está en el espiritismo, ¿no? Ahí está en Freud, ahí está en lo extraordinario. Toda su literatura, todo lo fantástico de su literatura no es más que la captación en ese instante del que habló Pepe Gordon, ese instante vacío donde lo extraordinario aparece. Y donde aparece lo extraordinario para Nacho era un aparecer de Dios. De ahí su heterodoxia cristiana, de ahí su no clasificabilidad dentro del contexto católico. No puede escapar al catolicismo, pero no es el catolicismo el que lo mueve su espiritualidad, el misterio de la sorpresa donde Dios se manifiesta, donde sea, ya sea en un espíritu, ¿no? Ya sea en el espiritismo, ya sea en Freud, ya sea en Jung, ya sea rastreando a los alcohólicos y los deliriums tremens, ya sea cualquier espacio donde el allá con el acá se interceptan, a Nacho le fascinaba, ¿no? Y era como decirnos siempre, no se hagan bolas, ahí está. De hecho, la anécdota con el que cierra su vida, además, esa corona, el día de su funeral, que es la primera corona que llega con el nombre de Francisco I. Madero, que es genial, solo a Nacho se le hubiera ocurrido, ¿no? Es decirnos, ni lloren, ni se hagan pendejos, como siempre, sí hay otra cosa, y es así, de extraordinaria, ¿no? La sorpresa en medio de su funeral, de lo más doloroso, de lo más amargo, el rasgo de humor, ¿no? La presencia de algo extraordinario, aquí estoy, aquí está Dios, y todo lo que hablé es en serio, ¿no? No tiene que ver con el catolicismo, no tiene que ver con el dogma, no tiene que ver con reflexiones teológicas, tiene que ver con la sorpresa de lo extraordinario, que siempre tiene un rasgo de humor, ¿sí? Esto no le quita a Nacho la parte angustiante, ¿no? Era un hombre muy angustiado, pero que sabía aplacar la angustia, y ahí su amor por la literatura, por los novelistas, por el diálogo, por el chiste, aplacar su angustia en la sorpresa del encuentro, ¿sí? En lo cotidiano, el aparecer de lo extraordinario. Y creo que eso fueron grandes enseñanzas. A mí me enseñó mucho, hablábamos mucho, me bajaba y me hacía, aunque discutíamos y nos peleábamos mucho, pero me hacía mirar de otra manera la densidad del misterio teológico, del misterio espiritual, me lo bajaba al territorio de la sorpresa, al territorio de la alegría, al territorio del chiste, al territorio de la sorpresa, ¿no? Y yo creo que esa es la gran aportación de la espiritualidad de Nacho. Si uno quiere ver a Nacho, hay que mirar su espiritualidad en el universo, que es lo único que nos ha dejado, además de las anécdotas, pero nos iremos con nuestras anécdotas, pero quedará su novelística, quedarán sus ensayos, allí lo podremos seguir ese gusto por lo extraordinario que aparece en lo cotidiano. Y eso extraordinario que aparece en lo cotidiano tiene también la suavidad de esa noche, la suavidad de ese mar del que habló Pepe Gordon, la suavidad de las estrellas, la suavidad de esa noche
que descubrió en su adolescencia en Chihuahua con los jesuitas y que reencontró al final de su vida después de este largo pasaje y de este largo caminar por lo extraordinario. Muchas gracias, Nacho, y por aquí nos habrá a lo mejor alguna sorpresa. Siempre Nacho es capaz de alguna broma. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y bueno, me parece fascinante que ahora que han mencionado todo esto de la parte espiritual de Nacho, que cada uno de los que lo conocimos pudiéramos pensar en Nacho como ese intervalo que sucedió en nuestras vidas, ¿no? Sería muy bonito eso. Bueno, quiero aprovechar también porque Nacho tiene muchas facetas y ahorita vamos a hablar de otra, pero antes agradecer también a TV UNAM que está aquí grabando para nosotros esta presentación y que después la vamos a poder ver seguramente en la televisión o en su página web, y también al Festival de Cultura UNAM que nos ha arropado. Juan Ayala, muchas gracias. Entonces, pues estamos en un recinto universitario, la mayoría de los que estamos aquí hemos estado ligados a Nacho a través de la universidad, y él mismo fue un gran universitario, un gran gestor cultural a través de la universidad. Trabajó en TV UNAM durante mucho tiempo, fue quien decidió que la revista de la universidad tendría que estar en televisión, fue apoyado totalmente por el director de TV UNAM en aquella época, Ernesto Velázquez, que está aquí presente. Ernesto, mucho gusto que estés aquí en la casa, muchas gracias. Y pues nadie mejor para hablar de esa gestión cultural que nuestra directora de comunicación, nuestra coordinadora de difusión cultural, Rosa Beltrán, que además fue gran amiga de Ignacio Solares. Gracias. Yo también empiezo con los agradecimientos porque en estos últimos días de hacer la memoria de Nacho y de dar entrevistas y de leer testimonios de sus amigos en los periódicos y de estar en el homenaje reciente, se me quedan grabadas esas palabras que han dicho y que han repetido todo el tiempo. Hay que aprender a decir gracias. Este homenaje es una manera de decirlo y de hablar de los cercanos que estuvimos. Cuesta trabajo siempre usar el verbo cuando alguien se va, porque no se va del todo. Quizá la sorpresa es que está aquí. Exactamente. Pero yo me estoy contradiciendo porque esta no es una idea que me pertenezca. Pero los cercanos que estuvimos y que estamos todos, y que estamos ustedes y nosotros también, y de esa cercanía es de la que yo quiero hablar, además de la extraordinaria gestión que hizo Nacho en la universidad. Nos conocimos en noviembre de 1995. Fue yendo a un congreso de la Universidad de Brown. Al congreso fueron también Gonzalo Celorio y Hernán Lara Zavala, que entonces, junto con Nacho, constituían un trío inseparable. El regreso fue vía Nueva York y teníamos una tarde y moríamos de hambre, así que fuimos al Stages Deli. Hernán y yo pedimos un sándwich de pastrami, Nacho un caldito de pollo. Hernán y yo lo miramos con ojos reprobadores. ¿Un deli judío? Lo que hay que pedir es un sándwich de pastrami. Nacho ni se inmutó. Varias veces me dijo que cada vez que volvió a Nueva York con su familia, creo que pasó algún año nuevo en familia, ¿verdad, Mirna? Iba a comer un caldito de pollo al Stages Deli. Como el lugar estaba rodeado de fotografías de actores y actrices de Broadway, hablamos de teatro, muchas horas. Recuerdo que dije que mi dramaturgo favorito era Eugene O'Neill y mi obra favorita, Largo viaje del día hacia la noche. No solo la había visto actuada, sino la había leído más de una vez. Nacho abrió los ojos enormes y dijo, también es mi obra favorita, y O'Neill mi dramaturgo norteamericano favorito. Empezamos una plática que no terminó jamás
sobre familias disfuncionales, madres afectadas por la morfina o por cualquier otra cosa, desastres domésticos, literatura. Un tema que literariamente nos apasionaba, que estaba en largo viaje del día hacia la noche. Mi tema durante muchos años fue la madre y la familia. Radicales Libres tiene resabios de esos tiempos. Poco tiempo después de ese viaje, Nacho nos presentó a Mónica Lavín y a mí nuestros libros de cuentos en la Feria del Libro de Minería. El cuento mío que destacó hablaba de una madre que después de muerta crecía y crecía y no dejaba salir a nadie del sepelio. Ahora me parece súper dramático y con guiños del teatro del absurdo y de algún escritor latinoamericano, pero entonces a Nacho le pareció formidable y a mí me gustó que le pareciera así y que hablara de su densidad psicológica. Nacho siempre hablaba de la densidad psicológica y de la metafísica, no la de Heidegger, la que había en la literatura. A veces nos leíamos nuestros manuscritos o parte de ellos. Yo leí sus cartas a una joven psicóloga. Mati no fue psicóloga, pero Nacho estaba fascinado por la psicología. Era otro de sus grandes temas, el inconsciente. Años después, fue la psicología el centro de nuestras discusiones. ¿Freud o Jung? Por supuesto, Jung me dijo, la teoría de la sincronicidad. ¿Qué es eso? Quiere decir que a menudo ocurren cosas simultáneas en lugares del mundo alejadísimos, o no tanto, a varios kilómetros o a metros. ¿Cómo qué? Como que estás pensando en algo y llamas a esa otra realidad. Puede pasar, por ejemplo, a 1,5 metros. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Me empezó a hablar de una revisión que en ese momento hacía de la obra de Cortázar. Hablaba mucho de Aurora Bernardes y de Cortázar. Amaba a Cortázar. Estaba haciendo esa revisión, me dijo, y de pronto, ¡paf! ¿Qué? El retrato de Julio Cortázar, que estaba en mi librero, se cayó allí, frente a mí. Fue una llamada, un guiño, la sincronicidad. ¿De veras crees en eso?, le pregunté. ¿Y tú crees en el psicoanálisis freudiano?, me contestó. ¿Te ha servido para algo? Le conté que, por supuesto, ir a psicoanalistas es uno de los vicios que yo tengo. Con ellos me ocurre algo extraordinario. A todos les cuento cosas distintas y con todos lloro. Pero el de ese momento era formidable, Fernando González. El caso de la pederastia de Marcial Maciel, él lo develó en un espléndido libro. En mi caso, se trató de un psicoanálisis donde trabajaba la familia disfuncional, el sindicato de la UNAM, mis intereses literarios y hasta estéticos. ¿Y en qué sientes que te funciona?, me dijo. Le conté que después de llegar toda atribulada y sabiendo que no hallaría salida, le expongo mi situación a Fernando. Él me escucha, hace un alto, pone las manos en el descansabrazos y respira hondo. Acto seguido se levanta y empieza a actuar diciendo exactamente lo que yo he dicho, solo que lo hace exageradamente. Es como un performance. Y gracias a eso yo me doy cuenta de lo ridículo de mi situación, le digo, o de lo ridícula que soy yo misma. Me urge su teléfono, me dijo Nacho. Fue paciente de Fernando González. Obviamente no sé qué temas habrá tratado, solo sé que el doctor Fernando González me puso un mensaje muy emotivo cuando se enteró de su fallecimiento. O sea, mi conclusión es esta: Freud y Jung, gracias a Nacho, ligados ya de forma permanente. Otro tema que también se gestó desde aquel primer encuentro fue el de su novela Delirium Tremens. Hernán elogió en aquel Deli que Nacho fuera un autor tan prolífico, pero además dijo que a Delirium Tremens le había ido de maravilla. Era un bestseller. Sobre todo en Rusia, dijo Nacho. Rusia es mi primera plaza. De todo lo que dijo aquella noche, fue lo único que no me sorprendió. Claro, es natural, dije. ¿Y por qué?, preguntó Hernán. Es fácil. La literatura, el alcohol y los rusos. El alcohol y la novela rusa.
Otro botón se encendió entre Nacho y yo, claro. En las novelas rusas del siglo XIX y XX, el gran protagonista es el vodka. No solo, también hay otras bebidas peores, dijo Nacho. El alcohol es el gran tema. Y empezamos a disparar uno y otro. Gogol, Almas Muertas, Pushkin, La hija del capitán, Tolstoy por todos lados. Su teoría es que somos dos, uno que ve y es espiritual y otro que es ciego y es físico. Chekhov, El oso, Tres hermanas, La estepa, Doblatov, La maleta, Dostoyevsky, El jugador, pero no solo. Pero en Dostoyevsky el vicio es más el juego, me dijo. No, le digo, también el alcohol. El alcohol jugó un papel importantísimo en su vida. En el caso de su segunda mujer, Ana, esto lo voy a contar. Dostoyevsky estaba pasando por un bloqueo. No podía terminar Crimen y Castigo. Estaba absolutamente acribillado por las deudas. Todo el día tocaban a su casa para exigir que pagara. Tenía además a los parientes que siempre tuvo pidiéndole dinero. Tenía además los ataques de epilepsia. Estaba en una situación desesperada. Y Ana era taquígrafa y fue contratada por el maestro de la escuela de taquígrafos para ir a acompañar a Dostoyevsky y escribir estas cartas a sus acreedores. Dostoyevsky, paseando de un lado a otro de la habitación sombría, le contó toda su desgracia a Ana y le dijo que estaba arruinado, que no podía seguir escribiendo, que no salía una sola línea. Cuando terminó de exponerle el caso, Ana le leyó desde el principio de la conversación absolutamente todo lo que había dicho. Y él se asombró de que ella escribiera tan rápido y de que hubiera registrado incluso la parte emocional, que hubiera registrado todo. Y ella le dijo, ¿por qué no me dicta? ¿Por qué no intenta dictar Crimen y Castigo? Le tomó 4 semanas terminarla. Pero lo notable para este ejemplo es lo siguiente, que cuando él la contrató, por el hecho preciso de ser taquígrafa y no taquígrafo, por ser mujer y no ser hombre, y cuando ella le preguntó, ¿y cuál es la ventaja de que sea mujer?, él le respondió, que usted no beberá alcohol. Podría citar 1000 conversaciones, las mismas horas que pasé con él hablando de todo esto, que aunque no lo crean, para mí era hablar de literatura. Y no es fácil hablar de literatura. No es fácil discutir con alguien por qué los personajes de Graham Greene tienen o no tienen redención. No es fácil decirle por qué ciertas autoras están escribiendo obras estupendas, por qué escribir contra el canon y como te da la gana, en cierta forma es ser más libre que pertenecer a la gran tradición de la novela en lengua española o en lengua inglesa o en lengua francesa con mayúsculas. También brevemente diré que Nacho me insistió varios años para hacer una columna en la revista de la universidad y que solo acepté los 3 últimos. ¿Por qué no quieres tener una columna?, me dijo. Mira, porque no quiero dejar de escribir como escribo. Mi problema es que siempre me he considerado demasiado académica para los escritores y en la academia me han dicho que es demasiado literario lo que quiero pasar por académico puro y duro. Hoy, además de los años, creo que en algunas opiniones de Nacho sobre mis novelas adquirí seguridad y al pensar que escribir así como escribo puede ser estar llevando a cabo mi mayor virtud y no mi mayor defecto, es algo que también le debo a Nacho. Encarnar el yo de una primera persona del singular, que puede ser una primera persona del plural, no solo es válido, es hablar por todos, por todas. Ahora me voy a referir un poco al Nacho gestor, que es lo que me pidieron que hiciera y que hago con mucho gusto. Nacho dirigió teatro, como ustedes saben. Hace poco lo recordamos en el Festival de Teatro El Fitu, pero también antier, cuando se leyeron parte de sus obras. Creo que lo más relevante, entre otras muchas cosas relevantes, fue que pugnó por darle un perfil a cada espacio. Él llevó a cabo la división de la dirección de teatro y danza, y esto es importantísimo.
En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón organizó ciclos que son inolvidables, por ejemplo, grandes directores del teatro universitario y grandes dramaturgos de teatro universitario. Ahí montó obras de Héctor Azar, de Luis de Tavira, de Juan José Urrola, de Ignacio Retes, de José Luis Ibáñez, de Ludwig Margules, de Héctor Mendoza. Él inició con el carro de comedias también, no solo con el Festival de Teatro. Dirigió literatura de 1997 al 2000. Al tomar posesión, dijo que para él, en su vida diaria, la escritura misma, el teatro y la literatura eran inseparables, consustanciales a una forma de mirar el mundo e interpretarlo. Dio un apoyo extraordinario a la colección Post Viva, porque él sabía el gran tesoro que es esa colección y que es único y que pertenece a la memoria de la UNESCO y a la universidad. No solamente agrandó esa colección, sino que hizo antologías espléndidas. Por ejemplo, la de los poetas españoles. Hace poco estuvimos en el Instituto Cervantes, en España, rindiendo homenaje a los republicanos, a los que la universidad les debe tanto. Entre otras muchas generaciones, a mí me tocó estar en los 80 con muchos profesores del exilio republicano y aprender poesía y filología con ellos. Llevamos, por supuesto, esa antología. Fue también coordinador de difusión cultural de la UNAM. Allí llevó a cabo la exposición 450 años de la UNAM en San Ildefonso. Reubicó la librería Julio Torri, que ahora nos parece que siempre hubiera estado ahí, pero no es así. Y la cafetería, que entonces se llamaba Azul y Oro y hoy se llama Illare. También a él le debemos la librería Jaime García Terrés. Ya hablé del carro de comedias, esto fue durante su gestión como coordinador, y trajo la dirección de publicaciones a la coordinación de difusión cultural. También separó y por lo tanto apoyó la creación de la dirección de danza. Por último, lo recordamos como director de la revista de la universidad durante 13 años. Guadalupe ya se refirió también a los programas que se hicieron en TV UNAM y creo que hay más de 200 de ellos, ¿verdad?, que se conservan, casi 300, porque cada semana esperábamos con gran expectativa el programa sobre el autor, la autora de la revista de la universidad. Algunos incluso el público pedimos que se repitieran, me acuerdo el extraordinario que hicieron sobre Elena Poniatowska. Tú estuviste ahí mucho tiempo. Bueno, a mediados del 2017, cuando salió de la revista, esta ya tenía un muy alto número de seguidores en redes sociales y se colocaba en el 5º lugar del índice de impacto en Twitter, entonces Twitter, en la categoría de revistas y portales digitales de México. Hace poco, una antecesora mía me dijo: mira, no vale la pena el trabajo público que uno hace. Es un trabajo de divulgación. Te vas y todos se olvidan. Este homenaje para mí es también una contradeclaración al mundo y a eso que es antecesora mía tan querida me dijo: no, el trabajo que uno hace por la cultura no tiene solo la justificación de haberlo hecho bien mientras lo has hecho. Tiene y tendrá un sentido para todos y cada uno de quienes pudieron alimentarse de eso, beber de esa fuente, hacer que su vida fuera más completa, así fuera solo por un día, ese día y cada día. Colegas, artistas, públicos, lectores. Hoy me hace falta Nacho para decirle que sí entendí lo que me quería decir con sus múltiples ambigüedades, con sus intersticios e intervalos, entre mundos, y para continuar esas conversaciones que tendrán que quedarse sin el caldito de pollo de por medio, pero teniendo para siempre entre ambos una de las cosas que más amábamos y que más amamos, la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa.
Qué conmovedor tu texto de una gran amistad con Nacho Solares. Y bueno, pues cuántas facetas de este hombre podríamos revisar y se nos iría la vida en ello. Pero queremos agradecer ahora la presencia de Mirna Ortega aquí, nuestra muy, muy querida amiga y colega, directora de Descarga Cultura UNAM, compañera de vida, lectora, cómplice, musa de Ignacio Solares. Mirna, fuiste testigo de las lecturas de Ignacio en una mítica silla, mecedora, vieja, en donde leía, ahorita nos contarás. Fuiste su interlocutora, el primer filtro en el que se decantaron esas lecturas que dejaron huella en el pensamiento de Nacho. Mirna, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues con profundo amor dedico estas líneas al Ignacio que vive en mi corazón, mi compañero de vida, de lecturas y sueños, de alegrías y dolores, de amigos y pasiones compartidas. Hablar de Ignacio Solares como lector es entrar a un universo íntimo y fascinante que tuve la fortuna de atestiguar durante cerca de 45 años, el de sus libros y sus autores amados. Fue mi guía de lectura desde que lo conocí. Como era un gran lector de cuentos, me contaba sus favoritos, me recomendaba novelas, descubrí nuevos autores de su mano, hablaba siempre de literatura con sus mejores amigos, con sus hijos y a últimas fechas con sus nietos. A veces reclamaba amorosamente mi atención a sus recomendaciones frente a mis propias lecturas. Por eso, cuando Anel y Guadalupe me sugirieron que se tocara en esta mesa su faceta como lector, no pude más que pedirles que me dejaran hacerlo a mí, porque la lectura, ese acto tan íntimo, era su fuga y su agarradera, era su forma de vida. Ignacio fue un lector voraz desde niño, cuando encontró refugio a sus angustias infantiles en la ficción. Leyó entonces todas las novelas de Salgari y las de Julio Verne, con especial devoción por un capitán de 15 años, Robinson Crusoe y La isla del tesoro de Stevenson. Devoró la pequeña biblioteca de su padre, él mismo muy buen lector, donde lo mismo campeaban autores franceses de moda en el México de mediados del siglo pasado, como Pierre Loti o Paul Bourget, que Oscar Wilde. El tomo de Aguilar, empastado en piel, del autor del retrato de Dorian Gray, era uno de sus más amados libros y data de aquella época. Más tarde leyó con detenimiento y fascinación, entre otros libros que lo marcaron, Don Quijote de la Mancha y Guerra y Paz. Arthur Conan Doyle fue autor de sus primeras lecturas, pero al final de su vida, Ignacio también volvió a él. Había novelas de aquella época, de su juventud, a las que regresaba regularmente, como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que era una de esas novelas prototípicas junto con Drácula, Frankenstein y los cuentos, eso sí, en traducción de Julio Cortázar, de Edgar Allan Poe. El primer ejemplar de una de sus novelas preferidas, Los Miserables, fue obsequio de su padre cuando Ignacio era aún muy joven. El libro tiene una hermosa dedicatoria. Para mi hijo, porque esta novela me cambió la vida y espero que también cambie la suya. La figura de Jean Valjean quedó cincelada en su imaginario y de alguna manera es el prototipo de su héroe por antonomasia, entre los que estaban también Alyosha Karamazov, en cine, Rocco, el de sus hermanos, Larry Darrell, de Al filo de la navaja, o la pequeña Mouchette, de Bernanos. Es un Cristo, solía decir con admiración y nostalgia, ante esos personajes que sufrían y daban todo, incluso la vida por los que amaban. A partir de que lo leyó, Víctor Hugo se convirtió en uno de sus autores más admirados. Recuerdo la pasión con que insistió en que visitáramos en repetidas ocasiones su casa en la Place de Bosch, en París, donde se respira su esencia.
Sin duda, como una prolongación de su espíritu de lector, Ignacio tenía un gusto particular por recorrer las casas y lugares emblemáticos de sus autores favoritos. Así conoció la casa de Dostoyevsky en San Petersburgo, la de Balzac en París o la de Unamuno en Salamanca, las de Sigmund Freud, tanto en Londres como en Viena, el Callejón del Oro, donde vivió Kafka en Praga, o el Barrio de las Letras en Madrid, donde vivieron Calderón, Góngora, Cervantes y Lope de Vega. Y hasta el Castillo de If, que recrea al Conde de Montecristo en Marsella, o la casa, por supuesto, que por supuesto no es la casa, aunque sí es la casa, de Sherlock Holmes en Baker Street. La librería donde asiste regularmente Paul Auster en Brooklyn o el famoso Floridita, bar al que acudía Hemingway. El restaurante en Londres donde Virginia Woolf pedía el jamón con piña que hoy conocemos con su nombre. El café de Gijón que frecuentaban Pérez Galdós y Valle Inclán. O la Coupole al que concurrían Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Malraux y Arthur Koestler, y en el cual ubicaba varias anécdotas que nos contaba de ellos. ¿Te acuerdas, Javier? Siempre hace falta tener un guía de lectura e Ignacio tuvo los suyos, quizá varios, pero José de la Colina y Vicente Leñero fueron especialmente importantes para él y durante varios años fue madurando su vida de lector de la mano de ellos. Leyó con especial pasión a escritores que buscaban alguna forma de trascendencia, como Krishnamurti, cuando Ignacio era joven, o en la edad madura, Thomas Merton o Willy Gist Jagger, cuyo libro La ola es el mar dio lugar a una reafirmación de sus creencias más profundas. Particularmente le interesaron los llamados escritores católicos como Graham Greene, François Mauriac, Georges Bernanos, Paul Claudel y Léon Blois, y no por su catolicismo, como bien dijo Javier, sino por la forma como interpelaban la vida en busca de lo sagrado. El grupo de amigos con el que nos reunimos durante más de 25 o 30 años para hablar de Dios y del cual habló Javier, se convirtió en un espacio privilegiado de intercambio de lecturas. Como mencioné antes, Ignacio buscaba mundos alternos, la otredad, lo paranormal, lo que está más allá de lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos, y encontraba correspondencia entre lo que aparentemente eran universos ajenos. En el campo de la psicología se formó leyendo primero la obra completa de Sigmund Freud y la de su discípulo Carl Gustav Jung, como comentó Rosa, y a partir de ellos la obra de otros estudiosos de la mente humana como Alfred Adler, Igor Caruso, Viktor Frankl, Otto Ranke o Laing. No solo leyó a fondo a Erich Fromm, sino que estudió con él en su casa de Cuernavaca, al lado de los llamados 11 discípulos. Más allá, y en los terrenos donde la literatura se toca con la filosofía, se entusiasmó con el existencialismo de Jean-Paul Sartre, pero pronto lo contrapuso a su veneración por el humanismo de Albert Camus. Entre uno y otro, siempre prefirió a Camus, aunque recientemente se emocionó al conocer que Sartre rectificó algunas de sus creencias hasta sostener que donde escribió nada, hubiera querido haber escrito Dios. Pero Ignacio fue más allá todavía en sus lecturas en busca de quienes habían indagado en el espiritismo, el ocultismo, la muerte, el azar y la necesidad y en todo lo que está más allá de lo evidente, como el mismo Arthur Conan Doyle, Colin Wilson, Arthur Koestler o Elizabeth Kubler-Ross, entre otros. No hay disciplina que baste para el conocimiento del humano, escribió Ignacio. Su biblioteca de hoy está formada por sus libros venerados, donde rondan las obras de Aldous Huxley, sin duda uno de sus autores preferidos, Somerset Maugham, Graham Greene, Chesterton, Clarín, Gómez de la Serna,
Flaubert, Kafka, Dino Buzzati, Thomas Mann, Bernard Shaw, Chekhov, Tolstoy, como bien dijiste, Rosa, Pasevich Singer, Melville, Jack London, D.H. Lawrence, Faulkner, entre otros. Particular gusto tenía por Henry James y su clásico Otra vuelta de tuerca, aunque de entre sus cuentos tenía predilección por El altar de los muertos y El rincón de la dicha. Fue un buen lector de Marcel Proust y un apasionado admirador de Joyce, cuya biografía fue una de las últimas que leyó. ¿Por qué de agregar que Ignacio fue un gran lector de biografías? Recuerdo cuánto disfrutó, entre otras, la de Malraux, la kilométrica de Dostoyevsky, la primera de Proust, las de Albert Camus, las varias de Freud y Jung. Por supuesto, leyó mucho también sobre historia de México. Cuando escribió Madero el Otro y La Noche de Ángeles, aseguraba que tenía que leer todo, porque el dato que le faltaba estaba seguramente en el libro pendiente de leer, y además lo iba a anotar el lector. Al final de su vida, prefirió releer a sus autores más amados que descubrir nuevas lecturas. Entre sus últimas relecturas estuvo La condición humana de André Malraux, así como Los hermanos Karamazov y Los endemoniados de Dostoyevsky, de lo que mucho platicó con Javier. El boom de la literatura latinoamericana marcó un cambio en el rumbo de sus lecturas, como supongo que pasó a otros escritores de su generación. Los leyó a todos. De entre ellos, prefería en primerísimo lugar a Borges, a Carlos Fuentes y, por supuesto, a Julio Cortázar, a quien no solo conoció y leyó de cabo a rabo, sino de quien escribió un largo ensayo que se publicó con prólogo de Gabriel García Márquez, Imagen de Julio Cortázar, se llama, y a quien le dedicó el primer número de la revista de la universidad durante la época en que la dirigió. La literatura de Carlos Fuentes, decía, tiene trascendencia. Leer sobre tauromaquia fue su otra gran pasión, casi tan intensa como la de asistir a la plaza. Solares Tacubac, otros Solares, que no son parientes, Cosío, Lanfranchi, Juan Pellicer, Corronchano, Hemingway, Miguel Hernández, entre muchos más, acompañaban la lectura del Universal Taurino y las biografías de destacados diestros. Quizá, junto con hablar de toros, la literatura era su tema favorito de conversación y decía que gozaba más leer que escribir. Recordaba asombrosamente los nombres de personajes de novelas que había leído muchísimos años atrás, y su increíble memoria fotográfica le permitía fácilmente encontrar la cita o el párrafo que quería compartir. Decía que el libro era el lugar más tranquilo de la casa y que todo lo que estaba más allá de los libros le resultaba frívolo y dificilísimo de vivir. Leía, como decía Guadalupe, en una mecedora de madera y piel, dura e incómoda, en la cual podía pasar largas jornadas, siempre moviendo de un costado al otro la cabeza, como negando, hasta el punto de que nuestra hija Mati, cuando niña, le preguntó por qué seguía leyendo algo que no le gustaba. Y así podría seguir hablando de Ignacio Lector, pero ya lo dejo hasta aquí. Solo quiero terminar con un profundo agradecimiento a mi amiga, jefa y colega Rosa Beltrán, a quien tanto quiso y admiró Ignacio, y a todo el equipo de Cultura UNAM por estos homenajes. A mis queridas Anel Pérez, a Guadalupe Alonso por acogernos en esta maravillosa casa universitaria del libro, a Pepe Gordon, que ya irá casi volando, Martín Solares y Javier Sicilia, por sus palabras de hoy y por su amistad y cariño a Ignacio. Y por supuesto a ustedes, quienes hoy nos acompañan aquí y que nos están acompañando a la distancia. Concluyo con la frase de William Blake que Ignacio solía recordar y repetía siempre en las presentaciones y que hoy viene muy a cuento.
El agradecimiento es ya el cielo. Muchas gracias.